Tal y como anunciamos en el inicio del programa, tenemos con nosotros a un importante dirigente de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Con nosotros está una persona muy conocedor del tema del transporte, el tránsito y otros temas de interés nacional. César Fernández. César, para nosotros es un placer tenerte aquí y tratar temas interesantes que tú has venido planteando políticamente y que es la visión de tu partido. Y queremos aquí conocer en detalle todos estos temas que tienen que ver con el monorriel, el tema del metro, la problemática que se da en todo este Gran Santo Domingo con el drenaje pluvial. Vamos a ir comenzando por uno. El tema del monorriel. Hay quienes están planteando ante una licitación que hay, que esa licitación debe ser como suspendida para sugerir una serie de modificaciones. ¿Qué es lo que hay en cuestión en esta licitación y el planteamiento del monorriel como una salida al problema del tránsito y transporte en la capital? Primero que nada, Héctor, darte las gracias por la invitación. Un privilegio estar en Así Vamos, hoy domingo, con un público selecto que es el que siempre te acompaña. Y yo también tengo la oportunidad de poder verte ahora con esta modernidad de televisión abierta. Mira cómo los tiempos van cambiando. Así es. Y mira, vamos a poner un poco en contexto el tema del transporte, el tránsito y la movilidad. A veces la gente cree o podemos creer, que la solución a los tapones, vamos a llamarle llanamente, que la gente dice, los tapones me tienen cansado. A veces creemos que la solución a los tapones es hacer un túnel o un elevado. En el imaginario eso es lo que tenemos. Fíjate que cuando vas en una avenida que hay un túnel o un elevado, se congestiona el mismo porque todo el mundo acude hacia allá. Exactamente. Y realmente no hay una solución única para el tema del tránsito y la movilidad, sino que es un conjunto de soluciones que de manera integral pueden mejorar el tránsito y la movilidad en una metrópolis como Santo Domingo. Claro que no es una medida aislada. No hay ningún conjunto de medidas que te eliminen los tapones en una gran ciudad. Eso no existe. Sí. La Fuerza del Pueblo y su líder, el doctor Leonel Fernández, después de Joaquín Balaguer, es el primer presidente que piensa en el desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Santo Domingo y la ciudad de Santiago. Recordemos que Balaguer fue el que hizo las primeras grandes avenidas, la 27 de febrero, Avenida Luperón, las rotondas, un sistema que Balaguer aprendió en México, cuando visitó México, que es un sistema que funciona hasta cierto punto. Fíjate por ahí, por ejemplo en España se utilizan muchas rotondas todavía. Porque es un sistema flexible de movilizar el tránsito. Ahora bien, cuando un país crece, en la medida que crece el parque vehicular de la República Dominicana, donde el tener un vehículo en un momento fue un aspiracional, era un ascenso social, pero ya no, ya el tener un vehículo es una necesidad. Una necesidad, totalmente. Y con la entrada de otros mercados, como el mercado chino o coreano, que te han abaratado los costos, y sobre todo que hay un importante componente de financiamiento, prácticamente todo el mundo puede tener un vehículo. No, así es que estamos ahora. Entonces, en el 96 el presidente Fernández lo entiende y construye la primera etapa del primer corredor del Distrito Nacional, que es el de la 27 de febrero. Recuerda que este corredor inicia en el Baluarte, de Duarte, para que la gente nos entienda, frente a la emergencia del Río Contreras. Ahí empieza con el túnel de las Américas, pasando por debajo de la 27, de la Sabana Larga, de la Venezuela, luego Puente Bosch y Puente Juan Pablo Duarte, y el elevado sobre la 27 de febrero que pasa por la Duarte, por la París, por esa zona. Recuerda que eso lo empezó Johnny Ventura en la alcaldía, luego Fello y no lo pudieron terminar. Y quien lo termina es de Andino siendo ministro de Obras Públicas en el periodo 98-2000. Luego viene el paso a desnivel por la Máximo Gómez, aquel que se desplomó en el fatídico noviembre. El paso a desnivel, entonces tienes un paso por encima de la Ortega y Gasset, y por ahí sigues corriendo, llegando hasta la Plaza de la Bandera. Ese es el corredor original. Recuerda también... Es el famoso corredor Duarte. Corredor 27 de febrero. Sí. Cuando llegas en el 96-2000, el primer corredor de la ONSA, recuerda que era en vía contraria. En ese momento, el transporte masivo que apeló el presidente Leonel Fernández en su primer gobierno era la ONSA. Ya cuando retorna, en el 2004, dice, bueno, ya ameritamos un sistema de transporte que
que mueva más pasajeros. Entonces, ahí es que viene el plan maestro del Metro de Santo Domingo. Este plan que se presenta en el 2004 contemplaba 7 líneas de metro. La línea 1, todos conocemos, que va desde Bellamella hasta el Centro de los Héroes. Sí. La línea 2, que en teoría va desde Los Alcarrizos hasta San Luis, o sea, John F. Kennedy con kilómetro 9, Puente de la 17, Megacentro y San Luis. Eso sería en teoría, cuando esté lista, 100%. Y la línea 3, que es la que iría sobre la 27 de febrero, desde Jaina hasta el Puente Juan Carlos. Este es el plan maestro del metro. Pongámonos a pensar, Héctor, y a los amigos que nos ven. O sea, que llegamos al 1 y ahora se está haciendo el 2. Pero bien. Exacto. El plan era hacer una línea de metro cada 4 años. Cada 4. Y el presidente Leonel Fernández lo demostró. La línea 1, 2004-2008. Sí. La línea 2, 2008-2012. Pero lo hizo con una crisis financiera bancaria en el 2004. Y lo hizo con una crisis hipotecaria bancaria global en el 2008. Así que no hay excusa de que estábamos en crisis. Esas 2 líneas, Héctor, se pusieron en funcionamiento a partir del 2009. Del 2009 al 2025, estamos hablando de 16 años, en operación, han movilizado 120 millones de pasajeros cada año. Esas apenas 2 líneas. Sí. ¿Tú te imaginas que los presidentes que subsiguieron al presidente Fernández, Danilo Medina, hubiera hecho 2, solamente hizo 1, la 2B. Él hizo del puente de la 17 hasta Megacentro. Hasta Megacentro. Y ahí quedó. Se pusieron a inventar con teleférico. Y el presidente Abinader hubiera hecho 2, apenas va a poder de manera precaria. Y ojalá no se desplome la 2C. Vamos a hablar de eso ahorita. Que va a Los Alcarrizos. Tú te imaginas que hubiéramos tenido ese compendio, estuviéramos hablando de 250 millones de pasajeros al año, a 20 pesos, en un proyecto autosostenible, porque el metro en cada línea te produce unos 1.000 millones de pesos al año, que se mantiene, da para mantenerse, para sus reparaciones. No, y el impacto que tiene en el presupuesto familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Como el gobierno del PRM, el presidente Abinader, nunca supo que iban a llegar al gobierno y llegaron a improvisar, comienzan a improvisar con el tránsito y el transporte. Si usted tiene algo que funciona, señor, continúelo. Póngale su nombre. Por ejemplo, hace 3 meses, él anuncia en Francia, tú lo recuerdas, sí, que con financiamiento francés van a hacer el tren metropolitano de Santo Domingo. Ese fue el primer anuncio. El primer anuncio. Sí. Pero era sencillamente cambiándole el nombre a la línea 3 del metro. Ok. Pero era el metro, la línea 3, como te digo, va desde Jaina, sale de Jaina, sube por la Luperón, conecta con la 27 de febrero, y de ahí va toda la 27 de febrero hasta el Olímpico. Ese es un tramo, luego del Olímpico, con un túnel de 7.3 kilómetros hasta el puente Juan Bosch y Duarte, y ahí luego elevado hasta el puente Juan Carlos. Okay. Esa es la línea 3. ¿Qué dice el presidente Luis Abinader? Bueno, desde mi punto de vista, una decisión política. Dice, bueno, si yo empiezo a hacer un túnel hoy, en el 2025, ya 2026 prácticamente, el día de las elecciones, el 2028, estaré en el túnel, no tendré nada que exhibirle al pueblo dominicano. Que no la podrá concluir a esa fecha. Y no, ni siquiera concluir, no tendré un capital político electoral para ese momento. Correcto. Y entonces toman la errática decisión que yo espero que la falta de gerencia del gobierno y la sociedad se empodere, no puedan hacer esto. Entonces eligen un tramo de 10.2 kilómetros, como te mencioné, para hacer un monorriel. Ellos hacen un estudio que se llama el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El gobierno lo hace y lo presenta. Y dice que ese estudio es el que los manda a ellos a hacer el monorriel. Cuando tú buscas el estudio, dicho por el propio señor Yael Issa, director del FITRAN, sí, dice él que de 5 sistemas de transportes, ellos llegaron a una semifinal o a una final con 3 sistemas. El metro de Santo Domingo, o sea, el metro que propuso el presidente Fernández, un tren de cercanías, que el tren de cercanías es aquel que va en distancias largas con más pasajeros, como el tren AVE en España, por ejemplo, que el tren de cercanías sería para ir de aquí a San Pedro, de aquí a La Romana, etc. Y el monorriel. Y a cada uno le dan una puntuación en base a un valor de 5. Sí. Y el que tiene mejor puntuación es el metro, 3.2 de 5, el tren de cercanías 3.1 de 5, y el monorriel 3 de 5, es decir, que el que saca peor nota es el que escoge. Es el que ellos escogen. Entonces, ¿por qué lo escogen? Entonces, cuando tú vas a la siguiente página de ese informe, ellos le asignan un monto.
Dicen que el metro cuesta 1.200 millones de euros, que el tren de cercanías 1.250 millones de euros y que el monorriel 850 millones de euros. Ellos te dicen... Supuestamente más barato. Es más barato. Entonces yo le digo, bueno, si es el resultado, te lo compro ahora. El principio básico, Héctor, de un sistema de tránsito y movilidad, ¿cuál es? Que te mueva mucha gente. Lógico. Eso es lo primero. Sí, sí. Lo segundo, que sea económico. Sí. Lo tercero, que sea seguro. Sí. Y lo cuarto, que sea medioambientalmente sostenible. Sostenible. Esos son los ejes principales. Entonces, cuando tú, antes de entrar en la parte que vamos a entrar ahora, que es el jaque mate del monorriel, tú dices, bueno, esa línea de 10.2 kilómetros, la demanda actual, según el estudio del gobierno, no de la Fuerza del Pueblo, esa demanda está en 20.000 pasajeros por hora por dirección. 20.000 pasajeros. 20.000. Ese monorriel que ellos quieren hacer empezaría transportando 12.500 pasajeros por hora por dirección. O sea, está por debajo de la... Tú estás dejando 7.500 gente en la parada que no puede montar. Sí. Por dirección, Sí. Estamos hablando de 15.000 Sí. y de vuelta. Muy bien. Principio básico, no lo cumple. No lo cumple esa parte. Segundo principio, te dije que el metro es sostenible, ¿verdad? Autosostenible. Produce 1.000 millones de pesos cada línea y gasta 995 millones en su mantenimiento. El monorriel, como es neumático, es un tren con gomas como si fueran de carro, no son de carro, pero Sí. neumáticas, sobre un riel que se desgastan. Su operación en un año cuesta el 20% más que el metro. Entonces, si yo voy a producir, si me va a producir 300 millones, yo tengo entonces que buscar, 1.000 millones, tengo que buscar 300 para subsidiar el monorriel. Entonces el monorriel hay que subsidiarlo. El metro Resulta no. más caro su mantenimiento que el metro. Segundo principio básico de un sistema de transporte masivo. El tercero, Sí. la seguridad. Los monorrieles no tienen andenes. Andenes es, vamos a decir, la calzada que el metro tiene. Fíjense que aquí ha habido eventos con el metro. Una vez se detuvo, Sí. un desperfecto eléctrico. ¿Qué pasó? Las puertas se abren, la gente se desmonta y sale una salida de emergencia. Sin problema, porque usted está a nivel de la tierra, está por debajo, pero en tierra firme. Sí. El monorriel está a una altura de 6 pisos. Imagínese usted anda en un apartamento de 6 pisos, corriendo, y se detiene. Una falla eléctrica, ¿cómo usted baja de ahí? ¿Cómo bajan la gente de ahí? ¿Cómo baja la gente de ahí? Número uno. Número dos, un incendio. Dice las normas antifuego del mundo globales que en una cápsula, porque usted está encapsulado, usted tendría que rescatarlo en 4 minutos. Aquí no hay ningún sistema de emergencia que te pueda rescatar en 4 minutos. A 12 metros de altura, ¿qué usted va a hacer? Bueno. O se tira o se asfixia. Entonces, tercera cualidad, no es seguro. Y la cuarta, medioambientalmente sostenible, es totalmente lo contrario. Es más contaminante. Pero imagínate un piloto de hormigón en medio de la Avenida México. Tú destruyes viviendas, destruyes negocios y ahora con este tema de los drenajes, interrumpes drenajes naturales que tiene la ciudad. Es un tema urbanístico muy... Entonces vámonos al último punto, que es como yo le digo, el jaque mate, el tiro de gracia del monorriel. Cuando en la Fuerza del Pueblo hacemos el análisis, dice el gobierno, bueno, dice que es más barato. Buscamos los costos de las líneas de metro históricos y las que ellos están haciendo. Línea 1, actualizado al día de hoy, 58 millones de dólares el kilómetro. Sí. Línea 2, actualizado al día de hoy, 73 millones de dólares el kilómetro. Línea 2C, que la está haciendo el gobierno del PRM y Luis Abinader, 69 millones de dólares el kilómetro. Monorriel de Santiago, 86 millones de dólares el kilómetro. 86 millones. Y no han terminado. Entonces no es más barato. No. Entonces es como un empecinamiento extraño este tema. Y para concluir el tema del monorriel, vámonos a la licitación. Sí, no, antes de esta licitación, lo que tú estás reseñando es que esa decisión inclusive es una decisión contraria a lo que dicen los estudios que ha hecho el mismo gobierno. Al contrario a ellos mismos. A ellos mismos. O sea, ellos mismos se están contradiciendo. Pero Vamos a la licitación. Cuando te vas a la licitación, si tú buscas cualquier proyecto ferroviario en el mundo que se haya hecho, por cierto, de 94 países en el mundo que tienen sistemas rápidos de transporte, solo 6 usan monorriel como accesorio, no como sistema troncal. El único país que osó alguna vez hacer un monorriel como sistema troncal de transporte fue Australia. Y a los 25 años tuvo que demolerlo, porque ya era
inútil, era incapaz de expandirse. Sí. Los metros están hechos para renovarse cada 25 años y pueden durar hasta 75, hasta 100 años. Con renovaciones Sí, claro. cada 25. El de Nueva York duró Ahí lo en ves. estos días 100 años. Lo ves, y lo ves, y lo ves, lo van ampliando, lo ves en Chicago, lo ves en todas partes. Cuando te vas a la licitación, entonces tú dices, bueno, una licitación de 500, 600 millones de dólares, presentarla debe tomarte de 12 a 24 meses. Eso es el estándar. Ellos han colocado 32 días para entregar la licitación. Pero venga acá. Entonces, los oferentes internacionales dicen, bueno, pero tú nos estás sacando de concurso. Claro. Dice el gobierno, dice el ministro Paliza que no le están sacando, que pueden participar. ¿Cómo van a participar? Primero, si apostillar los documentos toma 30 días solamente. Entonces ya ahí están fuera. Pero lo segundo, y donde ha dicho varios sectores, de hecho el CODIA, varios expresidentes del CODIA lo dijeron, la Fuerza del Pueblo lo ha dicho, es un traje a la medida porque usted no puede, sistema de monorriel hay varios en el mundo, hay chinos, hay coreanos, sí, hay alemanes, hay de diferentes fabricantes. Usted podría competir en la licitación con otra tecnología. Pero ¿qué ocurre? Usted ha dicho que las vigas que se van a hacer son las vigas del monorriel de Santiago. Y esas vigas están hechas para un Alstom. Entonces, evidentemente... Está condicionado. Está condicionado para la empresa que hizo las vigas, que ya tiene un taller de esas vigas, sí, tiene competencia sobre el que quiera participar, y tiene competencia Alstom sobre los demás porque es un riel, es una viga de monorriel donde solamente cabe el Alstom. Entonces, esto, como ves, Héctor, es un fracaso por todas partes. O sea, el gobierno, pienso yo, no debe darse el lujo de ejecutar. Hay quienes dicen como que ese proyecto es el de Santiago traído a la capital. Sí, totalmente. Como que todo conduce a favorecer la misma empresa. Fíjate lo interesante, lo incoherente que es el gobierno del PRM, que en la licitación de Santiago no le exigen a los participantes tener experiencia en monorriel. Primer monorriel que se va a hacer en el país. Sí. No le exigen experiencia en la licitación. Pero entonces en el de la capital, lo que exigen es que usted tiene que tener un contrato de monorriel. Imagínate. O sea, eso es ponerle nombre y apellido a un proyecto. Y entonces antes fíjate, yo te lo digo porque varios técnicos con los que yo he hablado, que tienen conocimiento de la materia, me han dicho que lo que hay que propiciar es que se suspende esa licitación. ¿Qué piensa de la Fuerza del Pueblo? De hecho, la Fuerza del Pueblo, en una rueda de prensa que hicimos, nosotros en el partido tenemos una comisión especial de infraestructura, sí, donde participamos todos los técnicos y diferentes secretarías del partido que tienen que ver con infraestructura, con el área legislativa y otras áreas de interés. Exigimos eso, que se cancele y que volvamos al metro. El país lo va a agradecer y de hecho nosotros como partido de oposición estaríamos totalmente dispuestos a apoyarles en esto, porque es que lo que manda el plan maestro del metro. El metro es más seguro. Fíjate qué interesante. Acabamos de pasar a la tormenta Melissa. Sí. Si tú buscas cualquier periódico, ¿qué vas a encontrar? Los teleféricos detenidos. Bueno, el monorriel no se puede hablar porque no hay ninguno funcionando. No. Pero te decía, el metro va a trabajar hasta las 12 de la noche. Bajo lluvia. Bajo lluvia, exacto. Bajo tempestad. Bajo un huracán. El metro te funciona. Entonces, definitivamente es el sistema más seguro. Pero la verdad que es algo que uno se pregunta. O sea, con tantos criterios encontrados como lo que tú has estado señalando, que lo han dicho también otros técnicos conocedores de la materia, que el gobierno se empecine en eso. Yo me pregunto, ¿a dónde está la continuidad del Estado si tú tienes un master plan, que es lo que tú has señalado aquí con el metro, y que la gente lo ha visto funcionando, y tú podrás estar de acuerdo o no, pero ha funcionado y la gente lo ha visto? O sea, ¿por qué tú decidiste por otra modalidad? O sea, ¿qué prima? Y sobre todo, cuando tú ves la licitación, tú estás diciendo, pero ven acá, aquí no somos tontos. El propio informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversión extranjera en el país señala uno de los cuestionamientos y que dice que hay una percepción de corrupción es porque se hacen licitaciones condicionadas para favorecer a alguna empresa vinculada políticamente. O sea, eso estamos hablando del Departamento de Estado. Entonces, cuando uno ve estas cosas, ¿no será de eso que estamos hablando? Tú sabes que es muy interesante eso que dice Héctor. Yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado en infraestructura y alianza público-privada en la Universidad de Harvard.
Okay. Y ahí aprendí que en este tipo de proyectos, cuando tú sometes una licitación, un Estado somete una licitación, tiene múltiples beneficios para el país. ¿Por qué? Tú tienes que poner a competir la tecnología. Lógico. Tú tienes que poner a competir la innovación. Totalmente. Tú tienes que poner a competir los métodos, los mecanismos de financiación del proyecto. O sea, aquí no, aquí le regalamos algo a un empresario. Los empresarios deben competir entre sí. De hecho, hay una modalidad en el mundo ahora que son fondos de inversiones de infraestructura. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, bueno, yo quiero hacer un sistema de transporte en la República Dominicana. Exacto, X. exacto. Tú sometes una licitación y tú la dejas abierta a un año a que los interesados en el mundo, primero, se asocien con un fondo de inversión, número uno. Pero ese fondo de inversión te lo puedes traspolar a una alianza público-privada. También, claro. Y número dos, me da lo mejor de la tecnología. Pones a competir la tecnología. Claro. Y número tres, pones a competir la experiencia de las empresas. Que hayan tenido mejor experiencia y mejores prácticas. Y número cuatro, el equipamiento y la innovación para hacer esos proyectos. Entonces el país sale beneficiado con la libre competencia. Pero si no hay libre competencia, evidentemente el negocio siempre va a ser así. Lógico. En contra del Estado Dominicano. Sí, eso es algo que uno, como digo yo, elemental. Y más en situaciones como estas, que los avances tecnológicos son fundamentales. O sea, porque un metro que comenzó en un país ya 20 años después se ha avanzado muchísimo y una licitación debe contemplar esos temas de esa manera, porque es el interés del país primero que cualquier interés particular. Pero tenemos la licitación, vamos a ver qué termina, porque hay alguna gente que inclusive han planteado recurrir a los tribunales también. De hecho, he escuchado algunos contratistas que querían participar, tenían el ánimo de participar, van legalmente a moverse. Y creo que también sectores vinculados a este tipo de proyectos a nivel internacional están moviendo tentáculos, porque se está viendo como el famoso monopolio, que eso es muy cuestionado a nivel local e internacional. Porque cuando tú a una empresa, que es la que está haciendo ese proyecto en Santiago, todo indica que se los quieren adjudicar aquí en el de la capital, como le llaman, esos sectores importantes, empresarios, no se van a quedar cruzados de brazos. Tienen intereses encontrados y hay gente que tiene el deseo de trabajar. Sí, y yo soy de lo que digo, que pone en cuestionamiento el país. Y es algo que yo digo, Héctor, porque la cosa que yo he aprendido y lo que he visto en tu carrera siempre, que para mí eres un mentor y un rol a seguir, un modelo a seguir. Los análisis políticos son análisis políticos. Totalmente. Y la política nunca se personaliza. En el caso de la empresa de Santiago que estamos hablando, es una de las mejores constructoras que tiene el país. Claro. Es una de las mejores sin duda, con calidad, con eficiencia, con prestigio. Pero no tiene nada que ver con eso el tema. El tema es un proyecto de nación que entendemos que no es el adecuado. Ya lo hemos explicado. Sí. Ya el país y el mundo lo entienden. No, entonces, y en eso te juega hasta la imagen del país. Porque yo te voy a decir, claro, a nivel del comercio internacional, eso va a llamar la atención de la comunidad internacional. O sea, porque es un proyecto que tiene impacto no solo local, sino a nivel internacional. Así es. Entonces te va a decir, ven acá, lo que se habla de la seguridad jurídica y la libre competencia, ¿dónde está eso? No, yo me río a veces cuando el gobierno en sus discursos, el presidente de la República habla que han aumentado la inversión extranjera directa. Y cuando tú lo buscas en los últimos 10, 15 años han mantenido el promedio entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, no pasa de ahí. A mí me llamó la atención mucho el informe del Departamento de Estado, cuando habló de ese tema. Entonces, si el Departamento de Estado, hablando del clima de inversión extranjera en el país, te hace ese señalamiento, tú tienes que cuidarte como país. Yo tengo un ingeniero que trabaja en el equipo nuestro del partido, que es residente de de construcciones de hoteles en Jamaica, casualmente, a propósito de la tormenta Melissa. Y me dice él que el dueño de la empresa, a que él trabaja allá, a la que la empresa le construye hoteles, dice que en el periodo que él logra la permisología de un hotel en República Dominicana, le toma 2 o 3 años. En ese periodo, él hace 3 hoteles en Jamaica. Imagínate tú. O sea, porque Jamaica está puesto para eso. Aquí no. Imagínate. Aquí es traba sobre traba, peaje sobre peaje, y ventaja para uno y desventaja para otro. Eso es muy serio. Bueno, ese es el tema del monorriel. César, vamos con el tema ahora de la famosa línea del metro de Los Alcarrizos.
mucho cuestionamiento. Mira, Hay quienes plantean como que el gobierno, para darle más seguridad a la población, debía como de contratar una firma que haga una fiscalización y que certifique esa obra. ¿Qué tú piensas de esa situación? Mira, yo te voy a poner el caso de un paciente o una paciente. Si tú tienes un familiar querido que está en la clínica, está interno, y tú lo vas a visitar y tú lo ves deteriorado, tú dices, oye, pero fulano llegó aquí rosado, llegó, y mira el hombre, tiene los ojos hundidos, una tos que no se le quita, no se está alimentando, ha perdido peso, yo lo veo grave, tú te preocupas. Claro. Entonces, ese paciente está grave. Pero sin embargo, el doctor te dice, con los análisis, que está bien. Entonces, ¿qué tú haces? Tú crees lo que tú ves. Sí. No lo que te están diciendo los análisis. Exacto. Tú dices, bueno, pero se me está muriendo, el paciente se me está muriendo. Y ese es el caso de la línea 12 del metro. Por más que explique el gobierno, por más que quiera decir, si tú vas y le quitas pedazos de hormigón a una columna que sustenta a un tren, te preocupa. Si tú ves que no hay un perfil definido, regular, en una obra, que para colmo son tan genios que le han puesto unas luces LED que evidencia mucho más lo de perfecto de la obra, porque tú ves que la luz va haciendo así y que el tren va haciendo así. Pero te vas, por ejemplo, a la línea 1 del metro de Santo Domingo, que ya tiene 16 años de hecha, y tú la ves perfecta. Se ve que el tiempo ha pasado por el hormigón, claro, evidentemente, pero no lo ves que se está fragmentando, que se está cayendo. Entonces, esta línea de metro, la 12, yo pienso que es resultado de la improvisación del gobierno. Cuando llegó, tenía solicitado y contratado. Pero, evidentemente, para favorecer a compañeros del partido, dividieron ese proyecto en 14 contratistas. O sea, 14 compañías. 14 compañías y sin experiencia en metro. Peor todo. Y ahí tienes entonces el resultado de lo que estás viendo. Un proyecto torpe, un proyecto mal hecho, un proyecto que no inspira confianza y un proyecto que apenas el primer año de haberse iniciado, recuerdo abril de 2023, el proyecto empezó en el 2022, en abril del 2023 el director de la OPRED anunció que ya habían agotado el 140% del presupuesto. Es decir, que encima de todo lo que hemos mencionado, extremadamente caro. Ahí en estos días el Diario Libre hizo un reportaje sobre más de 12 adendas que lleva ya ese proyecto. O sea, no sabremos cuándo vamos a terminar y todavía no se sabe cuándo va a estar listo. Es decir, que eso ha sido una... Ni el costo. Ni el costo total. Eso ha sido una práctica recurrente de este gobierno en el tema de infraestructura porque la voluntad de este equipo político que está en el poder no entiende, no tiene una visión clara de lo que es la infraestructura. Date cuenta que en los últimos 20 años en la República Dominicana se ha invertido sobre el 4% en inversión de obras de infraestructura que lo dicen los organismos, el BID, Banco Mundial, la CEPAL, que debe de invertir sobre el 5% para que la economía se mantenga dinámica. Pero aquí hemos hecho un gran esfuerzo en los últimos años y invertíamos el 4, 4.5, 3.8. Pero en este gobierno, que han presupuestado el 2.5 en los 5 años de gobierno, pero terminan ejecutando el 1.5. Te pongo el ejemplo del año 2024, la inversión estaba planificada en 200 mil millones de pesos, terminaron invirtiendo 175 mil millones de pesos. Es decir, por incapacidad gerencial operativa del área de infraestructura del gobierno, se perdió ese dinero que debió ir a obras. Tú te imaginas 25 mil millones de pesos en escuelas. No estuviéramos alquilando furgones para escuelas. 25 mil millones de pesos en puentes que se andan cayendo por ahí, en carreteras. Ni hablar de la autopista Duarte, Héctor. Un proyecto que va por los casi 30 mil millones de pesos, con adenda sobre adenda, sin licitación y sin pie ni cabeza, en una obra de infraestructura de la arteria principal de la República Dominicana, donde transitan diariamente unos 150 mil vehículos que van y vienen y unos 8 o 9 mil contenedores que van y vienen. O sea, esa es la arteria comercial más importante y está
en las peores condiciones que pudo haber estado alguna vez. Fíjate, a mí sobre lo de esa línea del metro de Los Alcarrizos, hay una realidad que yo digo que algo hay que hacer. Y porque al final de cuentas tú tienes el problema y al país le necesita que tú le resuelva el problema. ¿Qué hacer? Yo he podido ver inclusive encuestas que revelan que una alta población de los encuestados siente desconfianza en ese metro. Entonces, eso hay que resolverlo. O sea, ¿qué hacer para resolver eso? Por ejemplo, hay gente que te señala, de ahí mismo de la comunidad con la que yo he hablado, una diferencia. Ellos dicen, estas estructuras están pintadas de gris, las otras no la han pintado. ¿Por qué? Oye bien, porque la gente no es tonta. La gente dice, pero esto lo pintaron y los otros no están pintados. No solamente lo pintaron, lo empañetaron. Pero pintar lo que tú dices, están pintados y los otros están con su color natural, de su concreto y cosas así. Hormigón visto, correcto. ¿Tú entiendes? Entonces llama la atención. ¿Y qué tú crees que piensa la gente cuando dice que lo pintaron? Para encubrir los defectos que tiene. Eso es lo que te dice la población común. Entonces, eso te genera una desconfianza que cuando tú haces yo me imagino que el gobierno tiene que haber hecho encuesta. Y si no la ha hecho, que la hagan. Para que vean el nivel de confianza que la población tiene en esa obra. Ante una situación así, tú tienes que tomar medidas. Tú tienes que hacer algo para que la población pueda confiar en una obra. Tiene que generar confianza. Exacto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, César? ¿Qué vamos a hacer con una Bueno, yo te diría, lo primero es que en la seguridad de que vamos a llegar al gobierno, Ajá. en el año 2028, lo primero es tú hacerle una auditoría técnica forense a la obra, seria. Un diagnóstico. Sí. ¿Qué tiene el paciente? Sí. Es la cabeza, es el estómago, es el corazón, son los riñones. Sí. Y lo que haya que hacerlo se repara. En ingeniería todo es posible. Claro. Todo es posible. Además ya hay un dinero del pueblo invertido ahí Esa es la que parte. hay que salvar. Y como tú muy bien señalas, darle la garantía a la población de que se puede montar en un sistema que ya tiene 16 años montándose y funciona. Funcionando. Y ya el dominicano, cuando se detiene el metro, hay una crisis. O sea, hay una crisis. La gente ya está acostumbrada por sus 20 pesos ir de Villamella a la feria. Por sus 20 pesos ir del 9 a Megacentro. ¿Tú entiendes? O sea, ya esa modernidad aparente ya es una cotidianidad en los dominicanos que utilizan el metro. Lógico. Y te aseguro que eso lo haremos, pero nosotros en el caso de la Fuerza del Pueblo le hemos pedido información. Por ejemplo, tú recuerdas en algún momento que demolieron unas vigas en esa línea. Sí. Nunca se ha aplicado. ¿Qué pasó? No se dijo si era un hormigón de mala calidad. No se dijo si era un diseño equivocado. No se dijo si fue un error del contratista. No se explica. Esas son las El tema cosas. es que cuando tú no eres transparente, tú eres que das paso a la especulación. Eso es lo que crea de confianza. Crea de confianza de la gente. El dominicano es chivo, mosca y culebro. Por nacimiento. Por nacimiento. Entonces, eso va a pasar. Y bueno, pero el gobierno, cuando lleguemos al gobierno, lo vamos a resolver. Eso es seguro. Bueno, César, vamos a hacer una pausa con el permiso tuyo para tratar el tema que hemos visto con otro fenómeno atmosférico como pasó por aquí, el tema del drenaje de la ciudad y ese tipo de situación. Pausa.